buenas a todos y bienvenidos a nuestra sesión de los dos Robertos en la Tenerife Winter Session, en la que vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿a que sí, Robert? Sí, tenemos un tema de actualidad y que muchas empresas están pidiendo IA 100% en local y no hacemos mucho más spoiler. Claro, ahora es cuestión de que la gente lo vaya viendo. Así que, para no perder tiempo, pues comparte si quieres y tiramos para adelante. Venga, vamos para allá. A ver, te agrego al escenario para empezar. Te toca agregarte, si no te agrego. Venga. Pues aquí estamos, bienvenidos. Lo primero, como siempre, muchas gracias a los patrocinadores, canarias.com, Encamina, Intelequia, que hacen que estos eventos sean posibles. Sin ellos, esto sería complicado. Y ahora, bueno, presentarnos un poquito. Yo soy Roberto Carrancio, soy DBA de SQL Server, tengo el blog soydba.es, por ahí tenéis mis redes donde podéis también echarle un vistacillo a mi libro de SQL y mi compañero Roberto. Sí. Yo soy Roberto Navarro, trabajo como Azure Evangelist en NTT Data. Y bueno, yo os dejo un poco el enlace a LinkedIn, el canal de YouTube, que bueno, que suelo subir alguna cosita, y el canal el grupo de Meetup que también llevo con otra gente aquí en Madrid de Azure Brains. Entonces, bueno, pues ahí podéis localizarnos y vais a encontrar cosas muy, muy interesantes. ¿Qué vamos a contaros, Robert? Cuéntanos. Muy bien, vamos a empezar con la agenda, vamos a hablar de conceptos clave, vamos a ver qué son los vectores, los embeddings y qué es un RAG, y luego vamos a ver cómo montar todo esto con la nueva versión de SQL Server 2025 en local, 100% local, y después de ver un poquito la teoría, veremos una demo. Muy interesante. Yo creo que va a estar muy interesante. Entonces yo creo que vamos a aprender un montón de cosas en esta sesión. Así que bueno, ¿por qué hablamos de IA y SQL? Bueno, al final lo que buscamos es seguridad, ¿no? Al estar 100% en local tenemos esa capa extra de seguridad que los datos de nuestra organización no van a salir, sobre todo si estamos en entornos regulados y ese tipo de cosas, ¿vale? Pues tenemos ahí pues una posibilidad de hacer nuestra inteligencia artificial 100% local, de manera rápida, totalmente inteligente como la IA que usamos en la nube. Y además, bueno, pues vamos a poder interactuar con ella como si fuese un humano y vamos a ver que es autónoma en las búsquedas. Entonces, es muy, muy interesante. Para eso, nos vamos a basar en una serie de conceptos clave, que son los vectores, ¿vale? La similaridad de esos vectores, que luego vamos a explicar lo que es. Esos vectores los podemos indexar. También vamos a hablar de los LLMs, que todos sabéis lo que son, de lo que es el prompt y el chat con datos. Todos estos términos los vamos a ir explicando y los vais a ir viendo a lo largo de la sesión. Eso es. Vamos a ir poquito a poco, vamos a ir entrando muy despacito en todos estos conceptos. Vamos a ir desgranándolos para que os sea muy sencillo, porque muchos de vosotros vendréis del mundo de las bases de datos, entonces os puede resultar algo un poquito más ajeno. Entonces, bueno, pues voy a intentar ir contándolos de una forma más o menos amena, sencilla, y luego ya Robert entrará a matar, como suele decir ahí en esta parte de SQL. Entonces, lo primero es entender qué es un vector, ¿vale? Nosotros al final podemos definir una serie de características de ciertas cosas. Por ejemplo, oye, un barco. ¿Es que tenemos un barco? Pues es un vehículo, flota, no tiene alas, pues tiene una longitud de 80 metros, es un ser no vivo, ¿vale? Y nosotros, si todo eso, por ejemplo, lo pusiéramos en un vector, es decir, una colección de números uno detrás de otro, pues al final tendríamos un tipo de array, ¿vale? Un array o un número o una ristra de números, donde, por ejemplo, bueno, pues podemos ir, para que sea un poco más de ella, pues el vehículo le ponemos un 0, o si no es un vehículo le ponemos un 1, si es un ser vivo, bueno, podemos ir poniéndoles ceros o unos y al final lo que tendríamos, pues una ristra de números con con estos valores. Lo mismo podríamos hacer con un avión o podríamos hacerlo con un ser humano, con una mujer o con un hombre. Al final, cuando nosotros hablamos de un vector o de un embedding, que también es el término que lo mismo habéis escuchado por ahí, no es más que eso, ¿vale? Una secuencia de números en la que nosotros estamos definiendo una serie de características. ¿Cuál es el problema? Que estas características
no son tan sencillas de ver, ¿vale? En este ejemplo más o menos tonto que hemos puesto de poner ceros o unos, si es un ser vivo o no es un ser vivo, pues bueno, tendríamos siempre ceros o unos. Pero esto tiene mucho sentido para nosotros como personas, como seres vivos. Pero en las máquinas no funciona tan bien esto. ¿Por qué digo esto? Porque dentro del rango del 0 y 1 hay muchísimos números. Entonces, en lugar de definir por estas características, es la propia inteligencia artificial la que nos va a dar esa clasificación. Hay unas redes neuronales especiales que lo que van a hacer es precisamente eso. Yo le paso o un texto, un objeto, un lo que sea, y lo que me va a dar es esa clasificación. No vamos a tener que la primera posición significa si es ser vivo o no es vivo, si vuela o no vuela, o qué, sino que va a ser un número. Un número, pues como por ejemplo podemos tener aquí características, bueno, pues de un perro, que al final pues veríamos que un perro 0,9, 0,3, 0,2, es decir, iría sacando unas ristras distintas de números para generar ese vector o ese embedding. Aquí os pongo, por ejemplo, algo muy sencillo. Podemos tener aquí pues Roma, Italia, Francia, París, que al final son unos vectores en donde está representado en cierto modo, ¿cómo decirlo? Esa parte o esos vectores, ¿vale? Con esa representación numérica, ¿no? Pues un espacio tridimensional, pues un vector de 3 posiciones. Y si nosotros comparamos entre estos dos vectores, vemos que Roma e Italia, es decir, la distancia que hay entre esos dos vectores será mucho más pequeña entre Roma e Italia que, por ejemplo, entre Roma y Lechuga. ¿Vale? Porque al final ese es el objetivo, que tengamos tengamos vectores o embeddings en donde cosas parecidas estén más próximas entre sí que cosas que son muy distintas o muy diferentes, ¿vale? Eso principalmente es el concepto de embedding. Un vector que ha definido una inteligencia artificial en la que me ha dado esas posiciones, esas características. Existen muchas bases de datos en Azure que nos ayuden o que nos permiten el poder trabajar con este tipo de embeddings, ¿no? Pues tenemos con Cosmos, tenemos Redis, Postgre, tenemos Asearch, pero también tenemos nuestras bases de datos SQL, ¿vale? Toda la familia de Azure, como todas las que podemos tener del SQL Server, ¿vale? Las que tengamos en on-premise, que es luego lo que entrará más Roberto Carrancio luego en toda esta parte, ¿vale? De cómo poder entrar y qué es lo nuevo que ha surgido en esta parte. Que yo creo que va a ser bastante interesante. Otro punto importante que tenemos que ver es que para poder darle un significado a esa respuesta, ¿vale? A esa respuesta necesitamos que algún tipo de IA nos lo procese. ¿Por qué? Porque yo, si os fijáis, yo lo que voy a tener es un montón de embeddings, ¿vale? Un montón de vectores por ahí. Yo voy a hacerle una pregunta, voy a hacerle una consulta y en un momento dado decirle, oye, búscame para esta pregunta los vectores o los embeddings más próximos. Pero lo que me va a retornar van a ser como 4 trozos de información, 4 registros de la base de datos. Entonces yo lo que necesito es algo para que me procese toda esa información y según la pregunta del usuario y toda esa información me dé una respuesta. Para eso pues tendremos que interactuar con esta IA generativa, con estos modelos de LLM en el que yo pues le paso un texto y él me va a retornar un texto. Le pasaré toda la información que yo tengo, la pregunta del usuario, le pasaré los resultados que hemos obtenido y nos genera el resultado. ¿Cómo interactuamos? Pues la verdad es que estos modelos LLM son muy sencillos de interactuar con ellos, ¿vale? No pensemos que va a ser nada súper complejo porque están todos ellos apificados, ¿vale? En el que yo le mando un mensaje y él me da una respuesta. Yo le digo, por ejemplo, cuéntame un chiste y él me responde, ¿qué hace una abeja en el gimnasio? Zumba, ¿vale? Pues me está dando esa respuesta. Y yo puedo decirle otro, ¿vale? Y él me puede contestar. En estos casos es importante darse cuenta que estos modelos de IA generativa no tienen contexto. Yo siempre voy a tener que pasarle el contexto. Entonces, importante, si queréis que el sistema mantenga la conversación, vais a tener que llevarla vosotros. Es decir, por fuera tenéis que ir gestionando toda esa conversación y la siguiente vez que le invoquéis, se la tenéis que pasar entera, ¿vale? Por eso pongo el interrogante. Si yo le digo otro y no le paso todo el contexto, me va a decir, no sé lo que me estás diciendo. Entonces, tened eso en cuenta. Nosotros en el ejemplo que vamos a hacer es algo muy sencillito, que yo le hago una pregunta y me hace una respuesta. Pero si yo quisiera iterar sobre mis datos, ¿vale? Imaginaos el caso que recupero de base de datos e información, me da un resultado y luego yo quiero volver a preguntarle sobre esa información, ¿vale? Que he recuperado de la base de datos, tendría que volver a pasarse. Es decir, lo que me pasó anteriormente, volver a pasárselo al LLM para que lo tenga como histórico de esa conversación.
Nosotros Esto luego vamos nos a lo ir... vas a enseñar, ¿verdad, Robert? Eso es. Luego vamos a Vale. ver un prompt, cómo invocar al LM, pero para que lo veáis, ¿vale? Para que entendáis un poco lo que vamos a hacer. Importante que estábamos hablando aquí de los embeddings y que los genera una IA generativa, pero es muy importante que siempre sea la misma. Si empezamos a generar vectores o embeddings con un modelo, siempre tenemos que mantener el mismo, ¿verdad? Correcto, eso es súper importante, ¿vale? Eso es muy buen punto porque no lo he comentado antes. El modelo de embeddings siempre tiene que ser el mismo. Luego, la siguiente, hay otra slide por ahí más adelante en el que veremos un poco todo ese flujo RAG, ¿no? En el que vamos a basarnos. Haremos otra vez hincapié, ¿vale? Pero siempre es importante que utilicemos siempre el mismo modelo que nos genera el embedding. Simplemente porque, imaginaros que a lo mejor yo tengo un embedding que me genera 1.536 posiciones y otro me genera 2.000, pues claro, ya no voy a poder hacer operaciones matemáticas con ello. Además, Entonces, yo tengo ahí, o sea, yo como lo entiendo, y corrígeme tú si yo me equivoco, es que al final los embeddings no son más que representación, le asigna valores a características del objeto, de la descripción que le estamos pasando, del texto. Entonces, cada uno de los modelos está entrenado de una manera y usa unas características distintas o en un orden distinto. Entonces, no sería comparable efectivamente, entre ellos. claro, no se está basando, no genera unas características como veíamos antes que hemos puesto en nuestro ejemplo tonto, como digo yo, de si es vivo o no es vivo, hombre, mujer o cosas de esas. Son unas características que el propio modelo se inventa, que a lo mejor no tienen nada que ver que nosotros podamos caracterizar o decir, mira, pues esto es esta característica, si es alto, si es bajo, si es largo, si es estrecho. No lo tenemos, sino que es algo que define la propia IA. Pero claro, cada una de estas IAs, como dice Robert, dependen de cómo haya sido entrenada. E incluso, no voy a entrar, ¿no? Pero incluso cómo representan ese espacio vectorial tridimensional, bueno, más bien n-dimensional que tienen, lo pueden representar de forma distinta, ¿vale? No voy a entrar en esa parte, pero es muy importante que siempre utilicéis el mismo, ¿vale? Siempre el mismo modelo para todo. ¿Y cuál es el bueno? Depende. Porque yo he estado haciendo pruebas y un modelo que me da buen resultado con una temática, con unos textos de una temática, me puede fallar en otra. Entonces, hay modelos ideales o que funcionan mejor para vuestro caso de uso y al final lo que tenéis que hacer es probarlos todos y ver cuál se adapta mejor, ¿no? Claro, e incluso reentrenar, ¿vale? Hay una línea de trabajo ahora mismo en la que lo mismo que tú puedes hacer un fine-tuning o un reentrenamiento de un modelo, de un LLM, un SLM, para que te dé unas respuestas más adecuadas al vocabulario que se utiliza en tu negocio, sea el que sea, lo mismo puedes hacer con los embeddings. Puedes hacer un reentrenamiento de embeddings, ¿vale? O del modelo que genera esos embeddings para que funcione mejor. Entonces, no solamente elegir cuál es el que más os conviene, hacer distintas pruebas, sino sobre el que mejor vaya, podéis hacer un reentrenamiento para incluso mejorarlo más, ¿vale? Ese es un punto ahí importante. Si ya pasamos al siguiente punto, os he dicho antes que hay que pasarle la información al sistema, al LLM, para que nos dé la respuesta. Entonces, para esto es muy importante que tengáis un cierto orden, una cierta estructura en cómo le estáis pasando toda esta información a vuestro modelo LLM. Entonces, aquí os pongo unas pautas. No tienen por qué ser las mejores ni las más completas. Podéis encontrar seguramente otras por ahí que os digan algo un poco diferente, pero siempre más o menos van a ser las mismas. En el que os digan, oye, pues un rol, ¿vale? ¿Cómo tienes que comportarte? ¿Cuáles son las premisas que tienes que seguir? Un tono. Tiene que ser formal, tiene que ser técnico, tiene que ser legal. ¿Por qué? Porque al final estos modelos, estos LLMs, han sido entrenados con corpus de datos bastante importantes. Entonces, con eso lo que hacemos es como que se centre un poco más en la tipología de documentos que yo le estoy diciendo, si son legales, si son económicos, si son técnicos, para que utilice o imite un poco más ese vocabulario. Importante darle un contexto, ejemplos, estructura de la información que le vamos a pasar, ¿vale? Para que él sepa cómo interpretar todo lo que yo le voy a pasar, como por ejemplo las instrucciones. Oye, ¿qué es lo que tienes que hacer y con qué datos? Aquí es importante con qué datos. Esto es lo que vamos a obtener de nuestra base de datos para que él pueda trabajar. Entonces, esta irá aquí y luego ya el formato de salida. Oye, quiero que me lo generes en un JSON, quiero que me des un texto, un XML. Oye, pues a lo mejor lo que a mí más me interesa, ¿vale? A mí en este caso me da un poquito más igual o no. Bueno, aquí tendréis que tomar la decisión vosotros de cómo queréis.
Si ya nos centramos un poco más en este concepto del RAG, ¿vale? Que es Retrieval Augmented Generation, que es como se llaman estas arquitecturas actuales que tenemos para recuperar información y pasárselo al sistema, pues aquí tenemos algo bastante interesante, muy simple, en el que nosotros partimos de una documentación base y una serie de datos, en el que hacemos es extraemos los textos, particionamos el texto, generamos estos embeddings, ¿vale? Que es lo que decíamos, esa representación vectorial de los datos que le hemos pasado y los almacenamos en Azure Esearch. Creo que la siguiente, si no me equivoco, era más interesante. Yo creo que es la que teníamos aquí, ¿vale? Es esta. ¿Por qué es interesante esta? Porque si os fijáis, la otra está más en iSearch, que es el modelo más de texto clásico. Esta está mucho más centrada en el ejemplo que vamos a ver aquí, que es un poco de esta información, donde nosotros partimos de una documentación que está en un SQL Server, es decir, una tabla con una serie de registros, ¿vale? En el que nosotros vamos a coger toda esta información y imaginaros de una descripción de un producto, la descripción o los síntomas de una enfermedad, lo que sea, yo genero de esa descripción de ese texto, genero el embedding con lo que quiere decir, con lo que representa y lo vuelvo a insertar dentro de la base de datos. Y lo añado como una columna nueva para que yo pueda trabajar con ella. Y luego, ¿qué hacemos? El usuario hace una pregunta, o en este caso, oye, pues tengo unos síntomas, no sé qué y tal. Generamos el embedding, ¿vale? Con los síntomas y con esto ya obtenemos la respuesta. Vamos a la base de datos, recuperamos cuáles son los vectores que son más próximos, que eso es luego lo que veremos con Robert, de todo lo que han metido ahora mismo en SQL Server para poder hacer todo este proceso que antes pues, se hacía mucho en eSearch, ahora lo podemos hacer en SQL Server y luego ya con nuestro LLM vamos a poder generar esa respuesta para poder pasársela al usuario, ¿vale? Y ahora es donde ya entras tú y nos vas a contar todo lo fantástico y todo lo nuevo que han salido en SQL Server. Perfecto, muy bien. Pues bueno, como os decía, como venía comentando Roberto, lo que vamos a hacer es este tipo de situación, ¿no? En la que un cliente nos pedía algo y nosotros teníamos que ir a la base de datos a buscarlo, lo vamos a convertir en esto directamente, que directamente la pregunta del cliente va a pasar a la base de datos y la base de datos va a ser capaz de generar la respuesta automáticamente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues con la arquitectura que os hemos enseñado hace un momento del RAG. Vamos a generar los embeddings basándonos en las nuevas funcionalidades de inteligencia artificial que han salido en SQL Server 2025. La primera es el tipo de datos vector para poder almacenar estos embeddings en la base de datos. Esta es principal, es la clave de todo esto. Además, SQL Server 2025 nos incorpora un nuevo procedimiento almacenado que nos permite invocar llamadas REST a APIs externas, con lo cual vamos a poder hacer uso de una API, de un LLM que nos devuelva o que le pasemos la información y nos devuelva el embed. Aparte, tenemos una serie de procedimientos almacenados dentro de la base de datos para particionar el texto, que es eso de generar chunks, ¿vale? Para generar los embeddings y para compararlos y para medir las distancias entre ellos. Y además, no solo eso, sino que este tipo de datos lo vamos a poder hasta indexar en la base de datos. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues lo primero, el tipo de datos, como os comentaba, ¿vale? Se almacena como un formato binario optimizado, pero cuando nosotros lo visualizamos vamos a ver un array como si fuese un JSON, ¿vale? Con todos los números seguidos, lo que es el embedding. Al ser un tipo de datos muy grande, porque estamos hablando que normalmente estaremos trabajando con 736, 1500 y pico posiciones, ¿vale? Son números que son muy grandes, entonces se recomienda que lo almacenemos en una tabla separada para que no hagamos crecer mucho nuestras tablas y no impactemos en el rendimiento, ¿vale? Lo tenéis disponible, este tipo de datos vector, lo vais a tener disponible tanto en SQL Server 2025 como en las soluciones de Azure. Lo siguiente que vamos a ver, la generación de embeddings. Para eso podemos hacer dos cosas. Podemos hacerlo manualmente, donde tenemos un poquito más de decisión con el procedimiento de llamar a servicios REST externos, con SP Invoke External Endpoint, ¿vale? Que simplemente le vamos a hacer una llamada pasándole el texto que queramos a una inteligencia artificial, a la API de una inteligencia artificial, y vamos a capturar esa respuesta. También tenemos un procedimiento un poquito más sencillo a la hora de usar, que es el AI Generate Embeddings, ¿vale? Que simplemente es una función que hace uso
de este procedimiento que acabamos de ver internamente para llamar a la IA por nosotros, ¿vale? Aquí tenemos cómo es, ¿vale? Es una función escalar. Primero tenemos que haber creado un modelo con create external model y tiene que ser sí o sí un modelo de embeddings, obviamente, ¿vale? Mientras que en el otro procedimiento que hacemos llamadas API REST podemos llamar a cualquier API, ¿vale? Aquí tenemos que llamar sí o sí a un modelo que hayamos generado, ¿vale? Esta es la forma de llamarlo, esta que estáis viendo en pantalla. ¿Cómo se crea el modelo? Bueno, pues lo tenemos aquí, ¿vale? Create External Model nos permite crear el modelo, ya sea de Azure OpenAI, de OpenAI directamente, o de Oyama o ONNX Runtime, ¿vale? Estos dos últimos los vamos a poder crear 100% en local, que es la demo que teníamos hoy aquí, ¿no? No tenemos que depender de servicios externos, sino que con Oyama o con otros servicios de inteligencia artificial en local, vamos a poder hacer una llamada HTTPS a ese servicio local en nuestra red y vamos a poder devolver la información. Como os decía, hay una serie de limitaciones, que es que el tipo de modelo solo puede ser de embedding cuando estamos usando Create External Model, ¿vale? Y que solo puede ser un modelo que esté hospedado ahí. Por ejemplo, en Azure OpenAI, pues solo tenemos el embedding ADA 2 y el 3 Large, ¿vale? Pero sí, como os decía, a mí me gusta más la opción manual, SP Invoke External Endpoint. Con este procedimiento almacenado vamos a poder hacer llamadas REST, ya sean de API o de cualquier cosa, ¿vale? Entonces, o sea, ya sean de una API de IA o de cualquier cosa y van a poder ser cualquier tipo de llamada. Esto nos abre la puerta a muchas cosas. Nosotros ahora en esta demo lo vamos a usar para llamar a un modelo de IA, pero nos abre la puerta a muchas cosas. Fijaros, simplemente os pongo aquí una demo que aunque nosotros lo vamos a usar para generar embeddings, que también se puede usar para llamar a un GPT-4 y pasarle un texto y ahí tenéis la respuesta, ¿vale? Nos devuelve directamente la respuesta sin ningún tipo de problema. O sea, este procedimiento lo podemos usar para muchas cosas. Ahí os dejo todo el código para que lo miréis, ¿vale? Por otro lado, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que partir el texto porque no vamos a meterle un libro directamente entero porque entonces se volvería loco, ¿vale? Lo que vamos a hacer es nuestro texto lo vamos a partir en chunks, en cachitos más pequeñitos, que es de lo que vamos a generar los embeddings. Y para eso también tenemos la función AI generate chunks, ¿vale? Esa función nos va a partir el texto en textos más pequeños de un límite de caracteres de texto fijo que nosotros le pongamos, 50, 100, 200, lo que queramos, ¿vale? Y le vamos a poder especificar un overlap, lo que significa que se va a solapar uno con el siguiente para que no pierda el contexto en ningún momento. Vale, yo creo que es importante ahí que visualice la gente por qué es importante ese overlap, ¿no? Cuando tú coges ese chunk y tú dices un chunk de, imaginemos, de 100 tokens, ¿vale? Que es un token es una unidad mínima de información en la que trabajan los LLMs, que normalmente suele ser, es algo más que una sílaba, una cosa así, para que os hagáis una idea. Pero si yo corto, imaginaos que hablo de sílabas, ¿vale? No voy a ponerme a pensar en tokens. Imaginaos, yo digo 100 sílabas. Lo más probable es que yo en la sílaba número 100 corte en medio de una palabra. Y lo que es peor, corto la palabra y corto una frase. ¿Dónde está el sentido semántico de esa palabra que yo he cortado o de toda esa frase que he dejado a la mitad? Por eso el overlap es muy importante, porque entonces, como mis trocitos, en lugar de estar así separados, están solapados, estoy casi seguro que en uno de los dos sitios estará la frase completa. Y entonces voy a poder procesarla correctamente, ¿vale? Pero por eso tiene mucho sentido ese overlap, el asegurarte que el contenido semántico de esa frase, que al final un embedding es una representación semántica de lo que se quiere decir, al menos esté completo en uno de los dos sitios. Eso, al final, la definición del tamaño del chunk y del overlap es gran parte del éxito o no del proyecto, definirlo bien. Y depende de cada caso y del tipo de textos que tengáis. O sea, no es tan fácil. Ahí hay mucha prueba de error. Los que habéis trabajado con eso ya lo conoceréis. Sí, hay unas métricas que dicen a lo mejor unos 500, 600 tokens de Microsoft. Dicen que, bueno, que un chunk de, pues eso, de 500, 600 tokens, pues podría tener algo más o menos sentido. Pero como dice Robert,
Esto es prueba y error y ver dónde funciona bien y dónde está mejor e incluso cómo quieres particionarlo, ¿vale? Aquí en base de datos pues tenemos esta funcionalidad. Si ya nos vamos fuera habría que ver otras alternativas. Pero bueno, tenerlo en cuenta. Bien, entonces, una vez que ya tenemos generados nuestros vectores, nos vamos al procedimiento almacenado de medir la distancia, ¿vale? Bueno, a la función que tenemos para medir la distancia entre los vectores. En este caso tenemos vector distance, ¿vale? Que lo que hace es una función que le pasas la métrica que vas a usar para medir la distancia. Normalmente se usa la métrica de coseno, digamos que es el estándar en la industria a día de hoy, pero hay otras métricas, ¿vale? Y 2 vectores. Y en función de eso, pues nos devuelve una diferencia. Esto es lo que vamos a usar nosotros para localizar los vectores más cercanos. Pero también tenemos la opción vector search, ¿vale? Que lo que hace es, pasado un vector, usa los índices vectoriales de la tabla o busca en la tabla todos los vectores más cercanos, ¿vale? El problema es que los filtros que usa para cuando hacemos una búsqueda híbrida entre vectores y otro tipo de campos, los aplica a posteriori, después de haber filtrado el vector. Con lo cual puede ser que en algún momento dado no nos devuelva información. Con lo cual a mí no me gusta tanto, ¿vale? No digo que sea que no sea buena, ¿vale? Pero a mí no me gusta tanto para esta situación. Y ahora, sin más, os dejamos por aquí una serie de documentación sobre todo esto, que podéis hacer una captura y pasársela a ChatGPT, que os lo transcribe perfectamente, y podemos pasar a la demo. Entonces, si te parece, Robert, me quitas la presentación de pantalla y me pinchas la pantalla y vamos a empezar. Vale, creo que es esta. Perfecto. Estamos. Vale. Bueno, pues muy rápido para no quitarte tiempo también con tu demo, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es, enseñaros cómo es el procedimiento para crear esos chunks que estábamos hablando, ¿no? Voy a, simplemente, me voy a poner por aquí en una base de datos de demo y voy a crear una tabla donde tenga, pues, una serie de textos, ¿vale? Le voy a insertar 2 textos que no se nota que son de una demo de otra charla, ¿vale? Y ahora ya podemos hacer el procedimiento de generate chunks, ¿vale? Y me va a devolver, simplemente, el texto partido, ¿vale? Como veis, le he puesto el setID, ¿vale? De manera que me dice cuáles pertenecen al primer registro y cuál al segundo, ¿vale? Vemos también el orden, ¿vale? Y la longitud que le hemos puesto, ¿vale? Yo le he puesto longitud fija 50 caracteres con un overlap del 10%, que en este caso son 5, pero le podría poner los valores que yo quiera. Bueno, esto es simplemente cómo funciona la generación de chunks. Estos textos partidos a lo que nosotros queremos sería lo que le pasemos luego al modelo que genera la IA. Entonces, para este modelo que genera la IA, ¿vale? Yo lo que tengo es OYama en local. Simplemente he generado, si quieres refrescar la vista en el management, ¿vale? Tengo un modelo con OYama en local, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar cómo se hace. Lo primero que tenemos que hacer, en cualquier caso, tiremos de un modelo local o de un modelo de la nube, es habilitar las llamadas externas, las llamadas por API REST externas, ¿vale? Entonces, simplemente vamos a habilitarlo. Dejadme que le voy a dar un pelín más de zoom al texto para que se vea bien, ¿vale? Mientras esta funcionalidad esté en preview, tenemos aquí una serie de trazas que lo que nos permiten es habilitar la búsqueda en vectores. Esto cuando no va a hacer falta más adelante, ¿vale? Simplemente os lo dejo aquí pues para que supieseis que existe. Y ahora ya vamos a crear el modelo. Para eso le voy a crear el modelo, ¿vale? Y me voy a posicionar en la base de datos y lo hacemos con Create External Model. Con Create External Model le voy a poner un nombre, mi modelo se va a llamar OYama, le voy a dar la dirección, la URL de mi modelo, como veis es un localhost, o sea, esto está corriendo en mi ordenador, ¿vale? Le digo que es el formato de OYama, que es un modelo de embeddings, y le digo por qué modelo tiene que preguntar en esta API, ¿vale? Yo tengo desplegado el MXBy Embedded Latch. Una vez que tengo eso creado, me puedo ir, tengo una tabla creada, ¿vale? Tengo una tabla creada con enfermedades, que ahora os la voy a enseñar, ¿vale? Simplemente tengo una tabla con enfermedades en la que le he insertado una serie de valores. Antes de seguir, os la voy a enseñar para que la veáis, ¿vale? Tengo aquí mi tabla de enfermedades, ¿vale?
se llama enfermedades, enfermedades Oyama, ¿vale? Hay alguna prueba más. Veis que ahora mismo yo tengo aquí los embeddings ya generados, pero ahora os digo cómo se generan, ¿vale? Por defecto, el primer insert que estamos haciendo, solo le estamos dando el nombre y la descripción de los síntomas. O sea, partimos del campo autoincremental, el nombre y la descripción de los síntomas. Simplemente con esta información, ahora vamos a ver cómo generamos los embeddings de este texto. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a actualizar la tabla, vamos a añadir el campo embedding con AI Generate Embeddings, el que os he contado antes, ¿vale? La funcionalidad que tenemos. Y simplemente vamos a pasarle ¿de qué texto vamos a generar el embedding? Bueno, pues de concatenar simplemente el nombre de la enfermedad y la descripción de los síntomas a través del modelo Oyama. Como veis, la sintaxis es muy sencilla. Aquí la estáis viendo. Es una sintaxis muy sencilla. Si yo ejecuto esto, además, mirad, lo voy a ejecutar para que veáis lo que tarda, ¿vale? Hay poquitos registros, es verdad, pero bueno, para que veáis lo que tarda, lo vamos a ir ejecutando. Tened en cuenta que es la primera vez que llamo a este modelo y le va a costar un poquito hacerlo, ¿vale? Pero aún así ha tardado 9 segundos en generarme los 48 embeddings. Si lo vuelvo a ejecutar y lo actualizo, vais a ver que ahora va a tardar incluso menos porque el modelo debería estar ya precargado en Oyama y ha tardado solo 3 segundos. O sea que, como veis, es algo bastante rápido. Una vez que tenemos ya nuestra tabla, que ya le hemos actualizado todos los embeddings, ¿vale? Una vez que ya le hemos puesto todos los embeddings en nuestra tabla, ya la tenemos cargada, vamos a seguir con el procedimiento para la búsqueda de enfermedades. Y para eso, simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pasarle un prompt, que va a ser un texto, a este procedimiento, y este prompt vamos a generar el embedding de ese prompt, ¿vale? Una vez que tengamos el embedding de ese prompt, con vector distance vamos a calcular la distancia entre los embeddings generados en la tabla y el embedding del texto que yo le he pasado como prompt, como pregunta. Y me va a devolver, pues, el select top que yo le haya puesto aquí, ¿vale? Esto ya lo que os queráis complicar, el select top que yo le haya puesto aquí de los más cercanos. Le puedo poner también una distancia mínima, pero luego no se la estoy aplicando, ¿vale? Así que vamos a la demo. Simplemente con este procedimiento almacenado lo vamos a llamar y le vamos a dar, pues, una serie de síntomas. Si yo le digo me duele la garganta, vamos a ver, bueno, pues que este modelo en concreto me dice que lo más probable es que tenga gota. Como veis, pues no es un doctor, falla un poco. La segunda, pues, bueno, le cuesta un poco, ¿vale? Vamos a probar con otra cosa, que es, tengo dolor de cabeza fuerte y náuseas, y aquí acierta un poco más, me dice que puedo tener migraña, ¿vale? Si se lo digo en inglés, como lo que le importa es el significado semántico y no la búsqueda, no está haciendo una búsqueda literal, para que veáis que no está haciendo una búsqueda literal, se lo puedo decir en inglés y aquí está la migraña también, ¿vale? Recordad, el modelo influye mucho. Fijaros, voy a saltar a otra demo, es totalmente igual que la anterior, solo que estoy usando otro modelo de embeddings. En vez de usar el MXByte, estoy usando este embedding Gema, que es un modelo que sacó Google el año pasado para generación de embeddings. Tengo la misma tabla, con los mismos síntomas, le he generado los mismos embeddings, pero con el modelo Gema, ¿vale? Y vamos a repetir la demo. Si le digo aquí me duele la garganta, recordad, tiene que cargar la primera vez, esta acierta un poco más. Me dice que puede ser faringitis o tonsiolitis, ¿vale? O resfriado común. Si le digo el dolor de cabeza fuerte y náuseas, me dice la migraña. Si se lo digo en inglés, me sigue diciendo que tengo migraña cuando quiera. Ahí está, ¿vale? Incluso puedo cambiar náuseas por ganas de vomitar y me sigue diciendo migraña, o complicárselo un poco más, ¿vale? Y me sigue diciendo migraña. Como veis, no es una búsqueda de texto como tal, sino que lo que está haciendo es buscar el significado, generar el prompt de generar el embedding de mi prompt y buscar por similaridad. Como veis, para este tipo de texto funciona muy bien este embedding Gema. Y quiero que veáis que todo esto está en un Oyama instalado en local, que no ha salido de aquí. Ahora, esto lo podemos complicar un poco más, Robert. Podemos incluso coger este resultado y pasárselo a ChatGPT para que nos redacte una respuesta, ¿verdad? Eso es, vale. Al final, esto es lo que os comentaba antes. Al final, yo puedo preguntarle o puedo decirle al sistema, oye, una serie de enfermedades, o más bien, bueno, tenemos estas enfermedades almacenadas en la base de datos, tenemos unos síntomas que nos da el usuario, pero claro, al final este sistema, normalmente los RAG me van a dar un conjunto de registros. ¿Por qué? Porque como, si os acordáis, hay una cosa importante que yo os decía, el RAG almacena
más o menos lo que yo quiero decir o lo que ese texto quiere decir. No se almacena exactamente. Entonces, hace un poco búsqueda por comparación. Entonces, me está pasando pues 3, 4, 5 registros. Entonces, Claro, al final... imagínate que yo aquí lo que tengo en vez de enfermedades son toda la documentación de mi empresa, ¿no? La wiki de mi empresa. Claro, Pues, y lo que estoy efectivamente. buscando estará en más de un sitio, además. Eso es, como puede estar en más de un sitio, puede estar... Entonces, el sistema me va a pasar los trocitos de documentación, me da igual que sean registros o documentación, en donde él piensa, por esa similitud, por esa distancia del coseno, que puede estar esa respuesta. Entonces, yo lo que voy a hacer va a llegar al modelo, le voy a decir, oye, esta es la pregunta, estos son donde yo pienso que están los resultados y ese modelo de IA es el que me va a dar la respuesta. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Robert aquí os ha explicado un poco más la parte de... a ver si quiere... Vale, tengo que quitar primero la tuya. Vale, no me deja directamente automáticamente. Vale. Robert, lo que os he explicado es un poco cómo funciona desde la base de datos. Pero como no todos son base de datos, a mí muchas veces pues trabajamos desde código. ¿Cómo podemos interactuar con código? Acceder a la base de datos, crear nuestros embeddings y luego, evidentemente, poder recuperar los datos. No me voy a centrar mucho en esta parte de generar los embeddings porque es muy parecido a lo que ya os he enseñado, Robert, en la otra parte, ¿vale? Simplemente, esto es código Python, no tiene nada del otro jueves, me estoy conectando contra la base de datos, ¿vale? Ya existe, me bajo el modelo, evidentemente yo estoy utilizando el MXBay, ¿vale? Dentro de Oyama. Yo que estoy utilizando Oyama, porque, por ejemplo, luego en la generación utilizaré Foundry Local, ¿vale? Que es la otra versión que tenemos para poder ejecutar de modelos. Como no tiene no tiene modelos de embedding dentro del Foundry Local, por eso estoy utilizando aquí el de Oyama, que es el mismo. Pero luego para la generación utilizaremos el Foundry Local, ¿vale? Para que veáis también un poco cómo podemos hacerlo con las dos opciones. Entonces, bueno, pues ya aquí voy recuperando, genero lo que serían todos mis embeddings, ¿vale? Aquí estoy llamando Oyama, embed, me hace el modelo de embedding que yo quiero y luego simplemente actualizo y lo que obtengo pues es el resultado, ¿vale? Aquí no tenemos más. Esto es clásico de base de datos, entonces aquí no es... es poco interesante, ¿vale? Poco relevante. Vamos a hacer la parte que decíamos. ¿Cómo cojo todos estos resultados y genero una respuesta, ¿vale? Yo aquí simplemente, bueno, pues voy cargando mis credenciales, voy ejecutando, porque antes me estaba dando problemas ¿vale? Ejecuto, cargo las librerías y aquí me conecto contra la base de datos. ¿Ves lo que me hace raros ahí, me hace extraños ahí la máquina virtual. Entonces, yo lo que le voy a pasar lo primero es decir, oye, los síntomas del usuario. Me dice, oye, tiene fiebre alta, fatiga y tos constante. Voy a hacer un poquito más grande para que se vea bien. Fiebre alta, fatiga y tos constante. Y yo quiero hacer un modelo de IA generativa o un agente, imaginemos lo que queramos, que le dé una respuesta al usuario en el que le diga, oye, puedes tener esto. ¿Vale? Entonces, hay una pequeña matiz que luego lo veremos, pero bueno. Entonces, yo aquí lo que estoy haciendo es que digo, oye, vete a lo llama y si os fijáis, lo que yo le voy a decir es síntomas TXT, lo que quiere el usuario, o sea, lo que tiene el usuario, voy a hacer esa representación de lo que quiere decir más o menos de esos síntomas. Para luego, bueno, a ver si quiere, me hace estos raros aquí. A ver si me deja. Bueno. Le cuesta, le cuesta. Sí, no sé por qué me hace, es que fíjate, me hace aquí algo... Se ha quedado un poco pillado el notebook. Sí, no sé por qué. Bueno, yo lo que hago es que esta es la forma en la que yo tengo que ejecutar las búsquedas dentro de mi SQL Server. Es decir, yo defino el texto, ¿vale? En formato JSON, genero en formato vector, ¿vale? Al final tengo que pasar esa información que yo tengo en formato vector y me aplicas, como veíamos antes, oye, recupérame las 5 enfermedades, le hago un top 5, el día de la enfermedad, el nombre, la descripción del síntoma y le digo, oye, con el vector distance, métrica del coseno, el embedding y el vector, ¿vale? Que yo le he pasado como distancia para que él me recupere las 5 enfermedades que yo considero, ¿vale? Luego simplemente ya es como cuando consultamos contra una base de datos. Esta es toda la magia que tenemos, que son todas las nuevas funciones que nos están dando desde SQL Server para poder aplicar este RAG. Entonces, yo aquí una vez que tengo esto, pues oye, he recuperado COVID-19, neumonía, aquí todos los síntomas que tienen cada uno de ellos y la distancia, ¿vale? Aquí están ordenados inversamente, pero
para que os fijéis, bueno, pues fiebre alta, tos persistente, disnea, fatiga, que si recordáis lo que teníamos antes es bastante similar. Entonces tenemos todo esto. Pero claro, eso es algo muy sencillo. Pero aún así, yo no puedo darle esto al usuario. O sea, vosotros imagináis que vaya a preguntar a un usuario y le deis esto, esto falla. Entonces, lo que vamos a hacer es decirle a un LLM en el que me haga todo esto. Le vamos a generar un prompt en el que le digo, eres un sistema que ayuda a los usuarios a detectar cuál es la enfermedad que tienen. Debes dejarles claro que no eres un médico. Eso es importante, ¿vale? Siempre que hagáis cosas de estas. Es decir, no soy un experto, no soy el que tiene que darte la respuesta, ¿vale? Aunque le ayudas a detectar la enfermedad, debe ir a un médico para confirmar el diagnóstico. Y le digo, te voy a pasar los síntomas de un paciente. Y le digo, esos son los síntomas. Y un conjunto de potenciales enfermedades que hemos recuperado. Y aquí le digo los datos que yo he recuperado. Tú debes, a partir de los síntomas y las descripciones, identificar un par de opciones, bla, bla, bla. ¿Vale? Aquí lo podéis ver. Y lo que me hace es que me genera, ¿vale? El problema me voy a hacer todas las lentes. A ver si quiere ir bajando. Aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces, bueno, me he pasado con esto del parpadeo, ¿vale? Este sería el prompt, ¿vale? Que yo le he pasado, le digo, oye, todos los datos, todas las enfermedades que tenemos por aquí, para que me lo genere. Y aquí ya es donde yo estoy llamando, en este caso, a Foundry Local, para que veáis que no depende que sea como llama. Con un SDK, yo aquí estoy llamando al modelo de OpenAI, en este caso al Phi3 Mini, 3.5 Mini, que es el que tenemos. Le digo, oye, ¿cuál es el system prompt que le hemos pasado antes? Y el prompt con las dudas, el que hemos generado. Le decimos, oye, y genérame la respuesta hasta 1000 tokens. Y si os fijáis, aquí está lo bueno que me está dando basado en los síntomas que has proporcionado, fiebre alta, fatiga y tos constante, la coincidencia más cercana parece ser COVID-19 moderado. Es decir, nos estamos basando en toda esa información en dar una respuesta al usuario. El usuario, al final, le da igual esos 5 registros. Lo que le interesa es una respuesta a lo suyo. Tienes una comparación. Por otro lado, si tuvieras dolor torácico que no mencionaste, pues podría ser neumonía, sudores nocturnos o pérdida de peso, síntomas típicos de tuberculosis pulmonar. Es decir, te está dando unas respuestas porque a veces, aquí es un poco más así, pero a lo mejor él no te ha dicho que tiene dolor torácico y se lo dice esto aquí de, ostras, no te lo he dido, pero sí que lo tengo, con lo cual le estoy dando otras alternativas, ¿vale? Es decir, con estos modelos LLMs puedo hacer cosas bastante interesantes. Bueno, aquí simplemente, ya sé, ¿vale? Puedo decirle los distintos modelos que tengo. Pero como veis, es que Parpadeo no sé qué le pasa a este. Pero bueno, ya está, quedo quieto. Vale, para que veáis, esto es muy interesante porque podemos fusionar estas funcionalidades de base de datos, de recuperar cuáles son los vectores que tenemos, porque hemos jugado con enfermedades, pero podemos jugar, por ejemplo, con descripciones de productos. Claro, ¿vale? Que yo creo que es muy interesante. En una tienda, de forma que yo puedo darle al usuario productos que sean relevantes, que sean interesantes. Puedo hacerle recomendaciones, porque yo a lo mejor recupero 5, pero a lo mejor, o sea, él me está pidiendo 5 tiendas de campaña, ¿vale? Como los Adventure Wars de Microsoft, 5 tiendas de campaña, o a lo mejor digo, oye, pero dame 20 cosas, porque a lo mejor luego le puedo recuperar de esas 15 que tengo de más, recuperarle algo que pueda ser interesante para el usuario, ¿vale? Entonces, bueno, siempre se le puede dar muchas vueltas a esto, pero yo creo que es una funcionalidad muy interesante de, para datos que ya tengamos en nuestro SQL Server, sacarle la capacidad o el poder buscar cosas, no con el típico like o no con comparaciones directas, sino ya por lo que se quiere decir, ¿vale? Que yo creo que es lo importante. Sí, y ya para terminar, Robert, hemos partido la demo, una parte en SQL, otra parte en Python, pero que sepáis que esto se puede hacer entero en Python o entero en SQL, porque si recordáis en mis diapositivas, cuando lo hemos puesto, hemos visto que yo podía hacer la llamada a ChatGPT directamente a GPT-4 con el SP Invoke External Model, con lo cual yo podría capturar el resultado del otro procedimiento almacenado que me devuelve los artículos, o bueno, en este caso las enfermedades más cercanas, y con eso construir la respuesta, o sea, mandárselo en un prompt a GPT-4 y construir la respuesta. O sea, todo esto que os ha enseñado Roberto se puede hacer también en SQL Server, ¿vale? Sin salir de ahí. Pero lo importante es que nosotros queríamos enseñaros un poco las distintas opciones y que se puede hacer 100% local con una base de datos 100% local, que era lo más difícil hasta ahora, quizá, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que está. Y para cerrar con lo que a todos nos gusta, el dinerito, esto está en todas las versiones de SQL Server, incluida la gratis, incluida la Express, ¿vale? En SQL Server 2025, el límite de SQL Express ha subido a 50 gigas por base de datos, que antes era 10.
Ahora tenemos hasta 50 gigas gratis y tenemos toda esta funcionalidad en la versión gratis de SQL Server. Así que yo no sé a qué estáis esperando para ir a probarlo. Puedes probarlo, ya os digo. Podéis trabajar con Oyama también, con Foundry Local, para poder trabajar y ejecutar con distintos modelos. Si os fijáis, yo he trabajado aquí con Phi 3.5, que ha funcionado bastante bien, ¿vale? Esto no es una máquina que tenemos aquí, no es nada del otro jueves, y me ha generado esas respuestas. Entonces, yo creo que podéis trabajar y podéis hacer cosas en local bastante interesantes, que es no solo el tema del dinero, que también es interesante, el tema de la privacidad, porque hay muchos sectores o muchos negocios en donde la información es súper crítica que no salga dentro de sus sistemas, de sus redes. Entonces, esto abre mucho. Patentes de empresas multimillonarias que no quieren ni que salga OpenAI ni que salga a Microsoft ni a ningún sitio, ¿vale? Pues nosotros nos fiamos de Azure, pero imaginaros una gran farmacéutica, un Pfizer o una de estas, no le va a dar su patente, esa se queda en local, ¿vale? Datos clínicos confidenciales, lo que sea. Eso es muy delicado. Y yo creo que ya terminamos porque nos vamos de tiempo, si no... Gracias. Ahí tenéis nuestros links. Y si no, pues nos pasamos de tiempo. Efectivamente, así que nada, muchas gracias a todos y espero que sigáis disfrutando de las Tenerife Winter Sessions y nos vemos por los eventos, ¿no, Robert? Vamos al resto de la gente. Nos vemos prontito en otro evento. Acercaros y saludar, ¿eh? Si nos veis por alguna, acercaros y saludar, que no mordemos, ¿a qué no? Sí. Y si queréis el código de la demo, escribid ahí por LinkedIn y os decís que lo habéis visto aquí y estamos encantados de compartirlo. Efectivamente. Venga, cuidaros, buenos. Adiós. Chao.